Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa de malformaciones de la pared torácica, lo que el pediatra debe saber, y la presentadora va a ser la doctora Celina Sierra, que es una doctora, es asistente de nuestra clínica quirúrgica pediátrica dirigida por el doctor Juan Bels, por el profesor Juan Bels, y actualmente ella se desarrolla hace muchos años en la Policlínica de Tórax, y estamos 6 cirujanos en realidad, dedicados bastante a estas malformaciones de la pared torácica. Así que la doctora Celina Sierra, asistente actualmente de la clínica quirúrgica, les va a presentar la mesa. Adelante. Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre malformaciones de la pared torácica, lo que el pediatra debe saber. No tenemos ningún conflicto de interés. Y bueno, dentro de las malformaciones de la pared torácica incluye un amplio espectro de patologías. Dentro de ellas encontramos el pectus excavatum, el pectus carinatum, síndrome de Poland, defectos externales y otras patologías más complejas que por un tema de horario decidimos hablar fundamentalmente sobre pectus excavatum en el día de hoy y algunas nociones de pectus carinatum. En cuanto a la etiopatogenia, es una patología que aún es desconocida, se ha vinculado a defectos genéticos, así como también un papel importante en lo que es la alteración de la condrogénesis y la osteogénesis, y la teoría más aceptada tanto para pectus excavatum como carinatum es la de un hipercrecimiento cartilaginoso. El pectus excavatum o tórax hundido se define por un esternón que está deprimido hacia atrás, que está por detrás de la topografía normal del esternón, como se puede ver en la primera imagen, y el pectus carinatum se define por el contrario con un esternón que protruye hacia adelante de su posición normal, como se puede ver en esta imagen. Hay algunas similitudes entre ambos, entre ellos la incidencia es bastante parecida, entre 1 a 1,2 o 0,6 según las diferentes regiones. Lo que encontramos en ambas, que son más frecuentes en el sexo masculino. Las dos tienen también una incidencia familiar que es bastante alta, que puede llegar hasta un 40%. Ambas patologías asocian diferentes síndromes, como dentro de ellos el síndrome de Marfan, síndrome de Down, la neurofibromatosis, el síndrome de Ehlers-Danlos. Y también asocian cardiopatías como pueden ser prolapsos valvulares o alteraciones de la columna. Las diferencias entre ellos, además de la patología en sí, el excavatum generalmente se presenta al nacimiento o en los primeros años de vida, es decir, que ya se evidencia desde chiquito el niño, y este porcentaje llega hasta un 86% de esa presentación más precoz. Mientras que el carinatum generalmente pasa desapercibido en los primeros años de vida y se hace más evidente entre los 6 y 10 años de vida, así como aumenta significativamente en la adolescencia. Nos vamos a detener sobre todo en el pectus excavatum en el día de hoy y en las repercusiones que este genera. ¿Por qué elegimos este tema? Por un lado, como se puede ver en esta presentación, lo que tenemos acá es una búsqueda bibliográfica en PubMed sobre las publicaciones sobre pectus excavatum en los últimos años, y como se ve claramente en la gráfica, hay un crecimiento exponencial de la literatura respecto a esta patología. Esto se debe que en los últimos años han habido mejoras en los métodos diagnósticos, así como una mejor comprensión de las repercusiones del pectus excavatum. Esto se acompaña también de un desarrollo en los últimos años de la cirugía mínimamente invasiva y los tratamientos no quirúrgicos u ortopédicos que se han desarrollado con mayor ímpetu en los últimos años. Dentro de esta patología lo que interesa es la valoración morfológica del pectus. Si bien es una patología que está englobada bajo un mismo nombre, existen diferencias importantes entre los diferentes defectos y importa conocer estas diferencias y este tipo de malformación porque están vinculadas con las repercusiones que pueden tener los pacientes con estas patologías. Por un lado tenemos un pectus tipo punch que se llama o tipo copa, que es una depresión bien localizada que se ve en la imagen, en la primera imagen que está hacia su izquierda. En la otra imagen lo que vemos es una depresión más homogénea de todo el esternón hacia atrás, que se denomina un pectus excavatum tipo plato, y después existen otras variantes, como la que vemos en la imagen inferior, la cual se asocia un pectus excavatum con un pectus carinatum del sector superior del esternón. Este tipo, menos frecuente, se denomina síndrome de Curarino-Silverman. La longitud del esternón afectado también es uno de los elementos a tener en cuenta para la valoración de esta patología. No es lo mismo defectos segmentarios que defectos que incluyen a todo el esternón.
La simetría del esternón también es un elemento a tomar en cuenta y lo vamos a ver más adelante en las repercusiones, uno de los elementos fundamentales que se vinculan con las repercusiones fundamentalmente cardíacas. La posición del esternón también es otro factor a tomar en cuenta, sobre todo la rotación del esternón, que si bien a veces se puede evidenciar en la clínica, se termina de valorar por los métodos paraclínicos. Y bueno, en cuanto al tratamiento, existen muchas creencias sobre estas patologías que comúnmente se escuchan en la clínica, y son también las que se comunican a los padres y a los pacientes. Algunas de ellas son que estas patologías se corrigen con el crecimiento o se corrigen con la natación, o que no existen tratamientos para estas patologías, así como que son defectos exclusivamente estéticos sin ninguna otra repercusión. Hoy en día sabemos que todas estas aseveraciones son totalmente falsas. En cuanto a las repercusiones, durante mucho tiempo ya se conocía que los pacientes con pectus excavatum referían una intolerancia al ejercicio, es decir, que referían que se cansaban antes que los compañeros, que no podían realizar el ejercicio correctamente. Esta alteración llega hasta prácticamente un 60% de los pacientes y lo que se notaba era que había una mejoría luego del tratamiento, o sea que fue uno de los primeros síntomas que los pacientes referían que mejoraba luego del tratamiento era esta intolerancia al ejercicio. Sin embargo, durante muchos años no se sabía cuál era la causa ni si estaba relacionada con la severidad del defecto. Hoy en día la mayor cantidad de bibliografía y mayor cantidad de estudios nos permite saber a qué corresponde estas patologías, esta repercusión, y lo vamos a dividir en lo que son las repercusiones pulmonares, cardiovasculares y psicosociales. Dentro de las repercusiones pulmonares, hoy en día se sabe que existe un patrón restrictivo en los pacientes con pectus excavatum. Este patrón restrictivo incluye una capacidad vital forzada, un volumen expiratorio forzado en el primer segundo y un flujo expiratorio medio entre el 25 y 75% disminuido respecto a los pacientes control. Esto a su vez es mayor para los pectus carinatum asimétricos. También se ha visto un patrón de tipo obstructivo, en el cual hay un volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada menor a un 85% respecto a los controles, un flujo expiratorio forzado a los 25 y 75% de la capacidad vital forzada desproporcionalmente disminuido. Y existe también lo que se denomina un volumen residual aumentado a manera de un atrapamiento aéreo, que esto significa que en situaciones como en infecciones respiratorias, los pacientes trabajan con una compliance disminuida, disminuyendo la presión máxima expiratoria e inspiratoria. Esto se ve evidenciado aún en pacientes que son asintomáticos, es decir, en pacientes en los cuales clínicamente no tienen ninguna evidencia de síntomas, pero sin embargo se ponen de manifiesto en aumentos de las demandas, como por ejemplo en infecciones respiratorias. Y todos estos patrones, tanto el restrictivo como el obstructivo, se ve que está exacerbado en mayores de 10 años. Este es un estudio muy interesante acerca de la dinámica respiratoria de los pacientes con pectus excavatum, lo que se realiza mediante pletismografía optoelectrónica, que es la colocación de electrodos y mediante diferentes sistemas de captación. Lo que logran es captar el movimiento de la excursión de los diferentes sectores del tórax, así como también del abdomen durante los movimientos respiratorios. Esto se valora a nivel de lo que es el ángulo de Lewis, de lo que es la línea intermamilar, el apéndice sifoides, el margen o reborde costal y a nivel del ombligo. Y todo esto se ha visto que en los pacientes con pectus excavatum presentan una importante disminución de la excursión torácica, especialmente a nivel del hemitórax superior, como se puede ver ahí, que disminuye prácticamente hasta un 50%, con un importante aumento compensatorio de la dinámica respiratoria a nivel abdominal, con un aumento de hasta un 150% respecto a los controles. En este mismo estudio se valoró esa dinámica respiratoria en los posoperatorios del pectus excavatum y lo que se ha visto es que luego de la cirugía aumenta significativamente la excursión torácica. Esto llega hasta más de un 100% del valor previo a nivel del sector, sobre todo del hemitórax superior, pero también del resto del hemitórax, y con una disminución de la respiración abdominal paradojal de hasta 500 veces menor a la previa en el preoperatorio.
Bueno, en cuanto a las repercusiones cardíacas, como podemos ver aquí, la cavidad más anterior es el ventrículo derecho, el que está íntimamente relacionado con la cara posterior del esternón, así como también la aurícula derecha y entre medios el surco aurículo-ventricular. Estas son las cavidades cardíacas que van a tener más relación y más repercusión sobre los defectos externales, pero también los defectos externales presentan también repercusiones sobre el resto de la dinámica cardíaca y afecta también otras cavidades como el ventrículo izquierdo. Una de las causas más importantes de repercusión cardíaca es la compresión directa del esternón sobre el corazón. Y como podemos ver en esta imagen, esto son 3 imágenes A, B y C sobre 3 tipos diferentes de compresión cardíaca por pectus excavatum. La primera es una mínima compresión o sin compresión. La segunda es una compresión clara del ventrículo derecho y la tercera ya es una compresión más importante y que incluye el surco auriculoventricular. Si recordamos que a dicho nivel es la base de implantación de las válvulas auriculoventriculares, especialmente la válvula tricuspidia, podemos inferir entonces que las compresiones de a dicho nivel no solamente repercuten sobre la compresión cardíaca, sino también sobre la dinámica valvular, especialmente de la válvula tricuspidia. Existe una clasificación entonces en cuanto al grado de compresión cardíaca y el tipo de sector de corazón que está comprimido por el esternón, y lo que vemos acá es el tipo 1 entonces que no tiene compresión, el tipo 2 la compresión directa del ventrículo derecho y el tipo 3 que incluye la compresión del ventrículo derecho y del surco aurículo-ventricular. Y a su vez esto se relaciona con el grado de rotación external, como se ve evidenciado en la imagen inferior, lo que ve ausencia de rotación, rotación hacia la derecha o rotación hacia la izquierda, siendo más vinculada la rotación hacia la izquierda la que comprime mayormente el ventrículo derecho. Se ha visto también que en cuanto a la función cardíaca, esto se traduce en una disminución del llenado del ventrículo derecho, así como una disminución del volumen sistólico total y un aumento de la presión de la aurícula derecha, que si presenta un foramen oval permeable, esto puede determinar un shunt de derecha a izquierda. Existen a su vez diferentes hallazgos ecográficos que se han valorado también en los pacientes con esta patología, como puede ser el adelgazamiento de la pared del ventrículo derecho, los microneurismas, la disminución de la función, como ya hablamos, la dilatación del tracto de salida también del ventrículo derecho. Se genera también una hipertrofia compensatoria a nivel del ventrículo derecho y la banda moderadora con un remodelado del ápex ventricular. Puede existir asociado el prolapso valvular, tanto tricuspidio como mitral, y existen también reportes sobre compresión de vena cava inferior y derrame cardíaco pequeño, que este puede llegar hasta 1/3 de los pacientes, que se relaciona generalmente con una irritación pericárdica secundaria al roce del esternón contra el pericardio. Se ha visto también que existen alteraciones del ritmo que llegan casi hasta un 20%, como son bloqueos de primer grado, bloqueos de rama derecha, síndromes de tipo Wolff-Parkinson-White, y también se ha asociado un mayor riesgo de presentar eventos cardíacos en la adultez. Esto es un riesgo que está aumentado en todos los pacientes con pectus excavatum a lo largo de toda la vida, pero que se ha visto que es un mayor riesgo en los pacientes que a su vez asocian el síndrome de Marfan. En cuanto a si estos síntomas mejoran luego del tratamiento, se ha visto que existe una franca mejoría del diámetro, el área y el volumen del ventrículo derecho al final de la diástole, con una mayor fracción de eyección del ventrículo izquierdo y una desaparición de las alteraciones del ritmo luego del tratamiento. Otra importante repercusión es la repercusión psicosocial. Esta repercusión es tan importante que muchas veces llega a la determinación de la indicación de tratamiento. Genera a su vez una importante repercusión que se ha visto que ha aumentado en los últimos años, secundaria a la exposición en redes sociales, con una mayor exposición y comparación con los ideales y con los cuerpos ideales. Lo que genera, lo que vemos son una hipersensibilidad y una preocupación por el aspecto del tórax, una franca disminución de la autoestima, son pacientes que no miran a los ojos, que no hablan directamente, tienen sentimientos que son de inferioridad, de timidez, de ansiedad social. Se ha visto que tiene una tolerancia reducida a la frustración, con una capacidad limitada de la comunicación. Se han reportado importantes depresiones, incluso se han reportado suicidios secundarios a esta patología y una importante desadaptación social.
son víctimas de bullying y son pacientes que tienen restricciones en el estilo de vida, son pacientes que no quieren ir a la playa, no quieren sacarse la remera, no quieren jugar con los compañeros de clase, no quieren ir a las casas de otros compañeros. También son más reticentes a los abrazos y a la intimidad, y todo esto se ve sobre todo en la adolescencia, en mayores a 11 años, donde el grado de afectación psicosocial puede ser tan alto como hasta un prácticamente 95% de los pacientes. Todo esto mejora luego del tratamiento, los pacientes inmediatamente en el postoperatorio inmediato ya refieren sentirse más fuertes, más seguros, son pacientes que se los ve en el postoperatorio exponiendo su tórax sin ningún complejo. En el postoperatorio son más propensos de participar en actividades sociales, deportes, participar en actividades con los compañeros y tienen un mayor empoderamiento personal. Bueno, en cuanto al tratamiento, se ha correlacionado con lo que es la ortodoncia, en cuanto a que es una remodelación de la pared torácica que no implica resecciones, sino que es solamente una reestructuración de la pared. Existen tratamientos no quirúrgicos u ortopédicos, dentro de ellos el más utilizado actualmente es la campana de vacío, desarrollado por un alemán que se llama Clark Clough, que lo que hace es generar un vacío sobre la pared torácica, generando la corrección progresiva del esternón hacia adelante mediante las diferentes opciones de campanas, como vemos aquí, en el cual varía según obviamente el defecto, pero a su vez según el sexo masculino o femenino, como se puede ver hacia abajo y hacia la izquierda, lo que vemos es la campana para la mujer que tiene espacio para las mamas. Estos son algunos de los resultados reportados con una corrección en el tiempo del esternón hacia adelante. Y bueno, en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, lo que más utilizado actualmente es la cirugía denominada mínimamente invasiva o cirugía de NAS, que consiste mediante una incisión lateral en la introducción de una barra metálica. Esa barra pasa precardíaca y retroesternal hacia el otro lado del hemitórax, porque sale por otra incisión lateral del otro lado del hemitórax. Y la concavidad primero es hacia adelante y luego se rota para poder empujar de esta manera el esternón hacia adelante, y esa barra actúa a modo de ortopedia, generando una remodelación torácica. Se deja en su lugar por lo menos 2 o 3 años hasta lograr esa remodelación con esa fijación del esternón hacia adelante, y luego requiere de una nueva cirugía para poder retirarla. Esta es una imagen, un esquema que muestra la barra hacia adelante en la primera imagen y luego la barra con la curvatura hacia adelante. Lo que ven es cómo el esternón llega rápidamente hacia adelante. Esta es la correlación en el intraoperatorio, donde se ve el defecto severo, y ven cómo es una corrección inmediata del defecto, es decir, que el paciente se duerme con su defecto y luego cuando se despierta ya puede observar rápidamente y en el mismo postoperatorio la corrección del esternón. Y lo que se ven son las incisiones laterales en el tórax, que son incisiones aceptables estéticamente. Ahora vamos a mostrar a algunos de los pacientes de nuestros pacientes. Esta es una paciente con un pectus excavatum severo, como se puede ver en la imagen. Esta es la imagen en el postoperatorio inmediato y esta es una imagen luego del desarrollo puberal con una gran mejoría del defecto. Acá es otro paciente también con un pectus excavatum severo y en el postoperatorio. Y este es otro paciente con un pectus excavatum tipo plato y su resultado en el postoperatorio alejado. Bueno, como conclusiones, las malformaciones de las paredes torácicas y especialmente el pectus excavatum es un espectro malformativo que incluye múltiples variables de la patología. Existen nuevas metodologías de estudio que nos permiten conocer mejor el defecto y sus repercusiones. Existen importantes repercusiones pulmonares y cardiovasculares que el pediatra debe saber y manejar, así como también importantes repercusiones psicosociales. Y en los últimos años han habido un desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva y tratamientos no quirúrgicos que permiten dar una respuesta y un tratamiento a esta patología y sus repercusiones. Muchas gracias. Hacemos un comentario final. Bueno, muchas gracias. Como no tenemos preguntas, quería hacer un comentario final. En cuanto a que ojalá haya quedado bien claro la importancia, no solamente desde el punto de vista social y psicosocial que tienen estos pacientes, sino desde el punto de vista en lo cardíaco y en lo respiratorio, la repercusión que puede generar esta patología
y la posibilidad que tenemos, dado que conformamos un equipo de cirujanos pediatras, de cirujano cardiovascular, en una cirugía mínimamente invasiva podemos lograr la corrección del defecto y solucionar no solamente lo psicosocial, sino también las repercusiones cardíacas y respiratorias de estos pacientes. Así que yo te agradezco por la presentación, por la claridad de las repercusiones que genera esta patología. Y bueno, como no hay preguntas, terminamos la mesa acá. Gracias. Bien, muchas gracias.